De las brasas a las llamas. Capítulo 3. El Evangelio de la Gracia Divina. La forma en que Dios puede revitalizar su iglesia. ¿De qué predica usted en su primer sermón en una nueva iglesia cuando el presbiterio quiere que usted cierre la iglesia porque la asistencia ha bajado de 960 personas a menos de 80? ¿De qué predica usted cuando el pastor que tenía la iglesia antes le ha dicho que la marca de Satanás está sobre la iglesia? ¿Dónde comienza usted? Gracias a Dios, el desafío al que yo me había enfrentado estaba bien claro, por lo que comencé con el Evangelio. Saqué mi primer sermón de 2 Timoteo 1:12, donde Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El mensaje estaba enfocado en la necesidad de la fe personal. Pablo usa la idea del yo 6 veces en ese versículo. Yo quería que mi nueva congregación supiera que la fe salvadora consiste del conocimiento, la convicción y la confianza. Pablo dice, yo sé, estoy seguro y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por último, compartí que nuestra fe tiene solamente un solo objeto correcto, que es Cristo Jesús. Yo sé a quién he creído, no en el qué, cuándo o eso que he creído. Pablo no puso su confianza en su aprobación de los hechos. Tampoco puso su confianza en una experiencia de conversión. Ni tampoco puso su confianza en su fe. Su confianza estaba arraigada en el único objeto correcto, Jesucristo, quien Él es y lo que Él ha hecho para salvarnos de nuestros pecados. Con la organista nos habíamos puesto de acuerdo para que subiera después del sermón y mientras yo estuviera orando, ella tocara suavemente. Yo quería que la gente tuviera la oportunidad de entregar sus vidas a Cristo justo en ese momento. Sin embargo, cuando comencé a incentivar a que la gente orara, me di cuenta que no había ninguna música de fondo. Abrí un ojo y me enfoqué en la dirección del órgano, tan solo para descubrir que no había nadie que lo tocara. Eso me desconcertó porque se suponía que la organista debía haber estado tocando ahí, especialmente ella que ella ganaba casi tanto como yo. Eso me hizo pensar que quizás mi sermón había sido tan malo que se había ido. No obstante, a medida que seguí recorriendo con mi vista hacia la congregación, vi que ahí estaba ella, arrodillada en el altar con lágrimas en sus ojos y con una sonrisa en su cara. Pastor, me dijo, lo que usted dijo, yo no lo tengo. Yo quiero eso. Su nombre era Roxane. Era la directora del Departamento de Música de la Universidad Internacional de Florida y había sido la directora del coro de la iglesia Pinelands por casi 8 años. Sin embargo, no conocía a Cristo sino que hasta ese día. Mi esposa la aconsejó y oró con ella al término del servicio, y luego yo me dirigí hacia la parte de atrás de la iglesia para despedirme de las personas. Sin embargo, ocurrió algo extraño. Al llegar atrás de la iglesia, ya no quedaba nadie de quien despedirme. Ya todos se habían ido y estaban listos para salir en sus autos desde el estacionamiento. Yo solamente quería decirles, gracias por haber venido, regrese la semana siguiente, pero no había a nadie a quien decirle eso. Me había alargado la predicación 5 minutos, ese fue uno de los problemas. Yo también necesito entregar mi vida a Jesús. Le dije, bueno, Jack, no tienes que venir al frente como lo hizo Roxane. Te puedes arrepentir y creer donde sea que estés. De hecho, te puedes entregar a Cristo ahora y recibir el regalo de la salvación aquí mismo. Con una sonrisa me dijo, sabía que ibas a decir eso. Ya lo hice en la banca cuando estábamos orando. Luego su cara volvió a su color natural. He servido como diácono acá 14 años y he sido un hipócrita. ¿Me dejarías pasar adelante el próximo domingo al final del servicio para decirle a la gente que le he entregado mi vida a Cristo? Le aseguré que lo haríamos y luego oré con él antes de irnos a casa. El jueves de esa semana, recibí una llamada telefónica diciéndome que Jack se había accidentado y que se había cortado su pulgar izquierdo con una sierra eléctrica mientras construía unos muebles. Lo habían llevado rápidamente al hospital y fue él uno de los primeros pacientes que se beneficiaba del nuevo equipo microquirúrgico que el hospital había instalado recientemente. Los doctores le habían cosido nuevamente su dedo a la mano, esperando que sirviera este nuevo procedimiento. Cuando lo fui a visitar al hospital, tenía su mano envuelta inmóvil elevada sobre sus hombros para disminuir el palpitante dolor. Su primera preocupación fue que si iba a poder ir a la iglesia el domingo para compartir su testimonio con la congregación.
Yo le dije que eso dependía de él y de los doctores, pero también le compartí algunos principios de la palabra de Dios. Le expliqué que Satanás no estaba contento con su compromiso con Cristo ni con su deseo de compartirlo en la iglesia. Le dije que a veces Dios le permite a Satanás que nos ataque físicamente, pero también le expliqué que hay dos factores que él debía entender. Uno, que Dios es soberano. Satanás no puede hacer nada más de lo que Dios le permite que haga. 2. Cuando Dios le permite a Satanás que haga algo, siempre es con un propósito, es lo que llamamos la doctrina de la divina providencia. La Biblia no dice que todo sea bueno, pero sí dice que, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Rom 8:28. De este modo animé a Jack para que siguiera confiando en el Señor y no tuviera miedo. El domingo en la mañana estaba él en la iglesia, sentado atrás con su mano vendada y levantada en el aire. Varias veces durante el servicio quise decir, sí, ya veo esa mano, pero me tuve que restringir para no hacerlo. Sin embargo, al final del servicio, cuando estábamos listos para orar por última vez, Jack comenzó a caminar por el pasillo, con su mano en alto. Fui y lo encontré en el altar y puse mis brazos a su alrededor. Después, mientras que yo con incredulidad miraba, 28 de las 55 personas en la iglesia terminaron viniendo al frente. Todos habían entregado sus vidas a Cristo por primera vez o habían vuelto a tomar un compromiso con Él. Un mensaje sobre el Evangelio de la gracia divina y una obra inusual de la mano soberana de Dios fue lo que comenzó el avivamiento, que después seguiría hasta que esa iglesia necesitada pasara de las brasas a las llamas. Incluso yo, con todas mis debilidades, no hubiera podido desatar esta revitalización, ya que fue conducida por el poderoso motor del Evangelio. Lo primero de las primeras cosas, esa historia ilustra la importancia y la eficacia de poner primero el Evangelio en un sentido cronológico, es decir, al comienzo de su ministerio en un grupo de personas con las que usted debe comprometerse a predicarles y enseñarles sobre la gracia divina en Jesucristo. Sin embargo, también debemos poner el Evangelio en primer lugar de otras maneras. Debe ser la prioridad, el parámetro y el punto preeminente de nuestro ministerio para que Cristo sea exaltado sobre todo. El Evangelio de la gracia es la base, la formación y la motivación de una iglesia con el primer amor. Debemos construir sobre él, dejarlo que determine la forma de todo lo que hacemos para el Señor y asegurarnos que sea la razón por la que le servimos. Si el Evangelio no es el aspecto central en la vida de su iglesia, usted nunca logrará el éxito ante los ojos del Señor. La importancia del mensaje de la gracia divina se enseña y la vemos ilustrada a través de todas las escrituras. Sin embargo, existen algunos ejemplos. Tito 2:11, 13. En el versículo 11 Pablo dice que, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Nuestra salvación viene a través de la vida de Jesucristo y su muerte en nuestro lugar, siendo esto la encarnación viva de la misericordia de Dios. Debemos entender y confiar en que esta gracia del pasado es para que conozcamos a Dios. Sin embargo, en el versículo 12 Pablo agrega que esta gracia nos está enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Podríamos llamar a esto la gracia del presente, ya que revela no tan solo que hemos sido salvos por medio de la gracia, sino que también debemos vivir por la gracia. En el versículo 13 dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Existe una gracia en el futuro en la que debiéramos esperar y confiar continuamente como la fuente de motivación en nuestro servicio hacia el Señor. Romanos 1:16 y 10:17. Estos dos versículos enfatizan que solamente a través del Evangelio las personas entran en una relación con Dios. El primero dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El segundo dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. No obstante, una visión más cercana a Romanos 1 revela que Pablo está hablando de la importancia del Evangelio, no tan solo para los no creyentes, sino que también para los cristianos. Según Romanos 1:15, Pablo estaba pronto a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El versículo 7 identifica a esa audiencia como a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Es decir,
Pablo les quería predicar a los que ya habían sido salvos, a la iglesia. Entonces, ¿no debemos crecer en nuestra fe aún después de ser cristianos? Por lo que, si la fe viene por el oír el Evangelio, entonces debemos oír el Evangelio durante toda nuestra vida. Antes yo solía predicarles el Evangelio a los no cristianos, y luego cuando se convertían, esencialmente guardaba el Evangelio en la repisa y les decía todo lo que debían hacer ahora que habían sido salvos. Sin embargo, me di cuenta que tal enfoque les privaba del verdadero crecimiento en Cristo, ya que les estaba impidiendo estar conectados de su mayor fuente de alimentación y fortaleza. Ahora diría yo que podemos profundizar en el Evangelio, pero nunca pasar más allá de él. El mensaje que necesitan oír los pecadores no creyentes es el mismo mensaje que los pecadores creyentes necesitan oír. Dicho de otra manera, el Evangelio también es para los cristianos. Necesitamos predicárnoslo a nosotros mismos, unos a otros y a los perdidos. Necesitamos el discipulado del Evangelio, junto al evangelismo del Evangelio, para seguir siendo una iglesia cristocéntrica. El libro de Gálatas. Ningún otro libro en la Biblia enfatiza más la importancia del Evangelio que esta carta de Pablo. En Gálatas 1:8, Pablo dice, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Repite lo mismo en el versículo siguiente y nunca utiliza un lenguaje tan fuerte con respecto a ningún otro tema. En el capítulo 2, versículo 2 dice que si hubiese expuesto equivocadamente el evangelio, todo su ministerio hubiese sido en vano. En el 2:11 dice que reprendió a Pedro, cara a cara, porque el otro apóstol estaba actuando de manera que daba la impresión incorrecta sobre la gracia de Dios. En el 5:4 habla de los que han distorsionado el evangelio y se han desligado de Cristo y se han caído de la gracia. Y por último, en el 6:14 hace un resumen de todo lo que ha dicho anteriormente. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El Evangelio de la Gracia es simplemente el factor más importante dentro de un ministerio de revitalización, o en cualquier otro ministerio de la palabra. Si usted se encarga de que este sea su enfoque primordial y lucha para que otros temas menos importantes no lo oscurezcan, verá la mano de Dios alrededor suyo. En resumen, el Evangelio de la Gracia Salvadora de Jesucristo es un instrumento que no tan solo trae vida a las personas que están muertas en sus pecados, sino que también renueva la vida de los creyentes que han tropezado. El Evangelio es el don de Dios para el discipulado y también para el evangelismo. Cada texto en la Biblia, cuando lo comprendamos dentro de su contexto, apunta a la gloriosa verdad del Evangelio de la Gracia en Jesucristo. Es por eso que los corazones de los discípulos que iban a Emaús ardían dentro de ellos cuando Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Cómo entender el Evangelio de la Gracia? El Evangelio es las buenas nuevas de la salvación de Dios, las que nos han sido ofrecidas en Cristo. La mayoría de los cristianos saben esto, sin embargo, muchos no entienden cuán completa es esta salvación. No es tan solo un boleto al cielo, sino que un paquete completo que incluye mucho más que nuestro destino eterno. El Evangelio nos muestra todas las facetas de la salvación divina, así que para ser predicadores del Evangelio, debemos recordar y proclamar cada una de ellas. Por lo tanto, acá he encontrado una manera útil de explicar las buenas nuevas. La salvación divina por medio de la gracia incluye todos los siguientes elementos: la salvación de la persuasión del pecado, el llamado eficaz. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios nos da ojos para ver y oídos para oír, donde antes éramos por naturaleza ciegos y sordos a la verdad. Yo me crié en una iglesia que predicaba el Evangelio, en la que lo oía una y otra vez. Sin embargo, no fue sino hasta que cumplí 20 años, que repentinamente todo comenzó a tener sentido para mí. Me di cuenta que era yo quien era el pecador, yo el que estaba yendo al infierno, yo el que necesitaba ser perdonado. También me di cuenta que Jesús había muerto por mí. Era como que las escamas se hubieran caído y esto fue porque Dios me estaba llamando por medio de su gracia. La salvación del poder del pecado, regeneración. A esto se refirió Jesús cuando dijo que, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de nacer de nuevo, todo lo que podemos hacer es pecar. Somos esclavos de él.
No cometemos todos los pecados posibles, ni tampoco los cometemos de la peor manera gracias a la gracia común que Dios nos ha dejado sobre el mundo. Si bien no somos tan malos como pudiéramos ser en nuestro estado no regenerado, aún así somos incapaces de realizar nada verdaderamente bueno para la gloria de Dios. Cf. Isa 64, 6. 1 Cor. 31. Sin embargo, Dios puede quitar nuestros corazones de piedra y reemplazarlos con corazones de carne, sensibles a su amor y a su guianza. Esec 11, 19, 36, 26. El resultado de esta salvación del poder del pecado la encontramos descrita en Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ese es el mensaje que Dios nos ha llamado a proclamar. No estamos predicando una religión de esfuerzo propio. Tampoco estamos predicando una cristiandad tipo mecánica que dice, solo hazlo. Si la gente pudiera solamente hacerlo de esa manera, en cuanto a su salvación, Dios no hubiera enviado a su Hijo. Hubiera mandado un mensaje que dijera, solo hazlo, arréglatelas como puedas. Sin embargo, Él envió a su Hijo porque estábamos muertos en nuestros pecados. Efes 2, 1 y necesitábamos tener vida en Él. Efes 2, 5. Él nos da un nuevo corazón y una nueva naturaleza para que nos arrepintamos y creamos en Cristo. Sin esa obra de regeneración estamos perdidos, lo que nos hace ser absolutamente dependientes de su gracia. Alguien me preguntó lo que yo pensaba sobre el comentario de Jesse Ventura de que el cristianismo es una muleta. Respondí, Jesse Ventura está equivocada, lo que no fue de ninguna sorpresa para la persona que me hizo la pregunta. Pero luego sí que lo sorprendí cuando le dije, el cristianismo no es simplemente una muleta, el cristianismo es un sistema de soporte vital. Jesús no vino para ofrecerle una mano de ayuda al débil o al inválido, Él vino para darle vida eterna a los que están muertos espiritualmente. Es por eso que el nuevo nacimiento no puede ser la recompensa de la fe, es un acto soberano de Dios, que nos permite creer. La salvación del castigo del pecado, justificación. Cuando Dios nos da un nuevo corazón, también nos atribuye un nuevo registro. Nos declara justos ante sus ojos, simplemente porque Cristo vivió una vida perfecta y murió una muerte de sacrificio en lugar nuestro. Cuando creemos, recibimos su justicia como un don gratuito de la gracia. Rom 3:21, 24, 6:23. Estamos revestidos de Cristo. Gal 3:27 y limpios de nuestros pecados para siempre, tal como lo dice Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todo lo del Evangelio es buenas nuevas, pero esto tiene que ser las mejores buenas nuevas de todas. La salvación de la posición del pecado, adopción. Cuando Dios nos llama por su Espíritu, nos da un nuevo corazón y nos declara justos delante de Él. También nos incorpora a una nueva familia. Antes éramos hijos de la ira, Efes 2, 3, y nuestro padre espiritual era el diablo. Pero ahora Dios mismo ha pasado a ser nuestro Padre, porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Rom 8:15, Efes 1, 5. Por lo tanto, ya no soy más huérfano del pecado, sino que hijo del Rey. Y como hijo del Rey, también soy heredero de todas sus promesas del reino. Gal 4, 6, 7. Amaré y serviré a mi Padre Celestial por la eternidad. La salvación de la práctica del pecado, santificación. Las bendiciones de la regeneración, de la justificación y de la adopción nos son otorgadas completamente cuando nos convertimos a Cristo. Sin embargo, la bendición de la santificación continúa a través de toda nuestra vida en esta tierra a medida que vamos siendo hechos más como Jesús por la obra progresiva del Espíritu Santo. En este sentido, nuestra salvación aún está ocurriendo. Las Escrituras hablan de haber sido salvos en el pasado, pero también hablan de ser salvos en el presente. 1 Cor 1:18, 2 Cor 2:15. Esos versículos se refieren al proceso de la santificación o de ser apartados del pecado.
Efesios 4:22, 24 lo describe de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que el Evangelio no se trata solamente de las buenas nuevas de cómo podemos venir a Cristo por primera vez, sino que también nos dice cómo podemos caminar con Cristo por el resto de nuestras vidas. La salvación de la presencia del pecado, glorificación. Llegará el día en que el proceso de la salvación quede completo y recibamos cuerpos nuevos, incapaces de pecar ni de sentir dolor. Rom. 8:23. 2 Cor. 5:1. Apoc. 21:4. En este sentido, nuestra salvación es todavía futuro. Es por eso que Pablo puede decir, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Rom. 13:11. Nosotros hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Esas son las buenas nuevas que Dios quiere que proclamemos como la base, la formación y la motivación de todo lo que hacemos en su iglesia. A medida que usted va revisando las promesas que acabamos de destacar, se dará cuenta que el Evangelio se trata por completo de lo que Dios ha hecho. No se trata de lo que nosotros hacemos. Incluso nuestra santificación es nuestro ejercicio de lo que Él está haciendo dentro de nosotros. El arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo son tan solo nuestra respuesta a la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente. Él no nos salva porque nosotros decidimos creer, sino que nuestra fe es el camino por el cual Él nos salva. Es por eso que dice la Biblia que somos salvos por medio de la fe, y esa fe en sí es un don de la gracia divina. Juan 6:65. Efes 2:8. Filip 1:29. Es por eso que el Evangelio que predicamos debe ser uno en el que instemos a que la gente confíe y dependa solamente en Cristo para su salvación, pasado, presente y futuro. Una buena ilustración de esto viene de un típico niño sureño llamado Buzz, que vivía cerca de la ciudad de Macon en el estado de Georgia. Compartí con él el Evangelio un día mientras almorzábamos, y, al terminar nuestra comida, tomó la cuenta en su mano con mucha alegría por lo que había aprendido. Me dijo: mi papá me enseñó que cada vez que comiera con un predicador, yo debía pagarle la cuenta. Así que yo voy a pagarle el almuerzo hoy. Le respondí con una sonrisa: Buzz, tú tienes un papá muy inteligente. Debes hacer lo que dice tu papá. Devolviéndome la sonrisa, me dijo: está bien. Ahora sí entiendo correctamente lo que me está diciendo. Jesús vino al mundo hace 2000 años y Él pagó mi cuenta. Lo que necesito hacer es recibir lo que me está ofreciendo porque Él ya ha pagado la cuenta, y debo dejar de intentar de pagarla yo mismo. Buzz entregó su vida a Cristo ese día y sirvió al Señor el resto de su vida. Él comprendió el mensaje del Evangelio, motivándolo a seguir a Cristo. Hace 2 años me paré sobre la tumba de Buzz en su servicio fúnebre. Sufrió una muerte prematura a mediados de sus años 40. Sin embargo, pude decirles a más de 500 personas ese día acerca de la gracia salvadora de Dios en la vida de Buzz. Su conversión e incluso su partida a casa fueron usadas por Dios como instrumentos para darle las buenas nuevas a mucha gente en necesidad. Cuando su enfoque está centrado en la comunicación de este mensaje de las buenas nuevas en su ministerio, también usted les podrá dar a las personas la esperanza que necesitan para enfrentar los momentos más difíciles. La última vez que hablé con Roxane, la organista que entregó su vida a Cristo en mi primer domingo en la iglesia en Miami, fue cuando me contó que padecía de un cáncer terminal en los pulmones. Dijo ella: dicen que no me queda mucho tiempo. Creo que Dios está pensando llevarme a casa pronto. Pero estoy lista y quiero ir a estar con Él. Aquí se encontraba una mujer que había cantado con la Ópera Metropolitana. Había dirigido un departamento de música en la universidad y con una larga lista de otros logros. Sin embargo, todo lo que ella quería contar al final de sus días era sobre ese domingo en la mañana, cuando Dios le había cambiado su corazón y su vida al creer en Jesucristo como su Salvador. La salvación que había recibido ella ese día era su tesoro más valioso y todo lo que la consumía al borde de la eternidad. Eso es lo que el Evangelio puede hacer en cualquiera. Es verdaderamente el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Rom. 1:16.
cómo aplicar el Evangelio de la Gracia en su iglesia en vista de que el Evangelio es un mensaje tan importante, poderoso y capaz de cambiar vidas, deberá entonces ser el centro de todo lo que hacemos en la iglesia de Jesucristo. Toda predicación y enseñanza debe estar relacionada con el Evangelio, sino basada en él. Por ejemplo, si va a enseñar sobre la adoración en familia, asegúrese que la gente entienda la razón por la que debemos adorar al Dios, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y si va a predicar sobre un mandato en particular de Dios, tal como las ofrendas o la pureza sexual, hable de cómo podemos obedecer verdaderamente, solamente a través de la gracia divina que nos es dada a través de la cruz. Cada texto de las Escrituras, de una manera u otra, está conectado al Evangelio. Encuentre esa conexión y permita que las personas la vean. Recuerde que el Evangelio no es tan solo para los no creyentes, sino que también para los cristianos. Dese cuenta, también, que existen grandes profundidades que debemos extraer de las promesas de Dios. Por lo tanto, la predicación del Evangelio constantemente no significa que toda su predicación sea leche, en vez del alimento sólido. Ver Hebreos 5:12, 14. El Evangelio debe estar en la leche, pero también en el alimento sólido. O, dicho de otra manera, debemos profundizar en el Evangelio, aplicándolo más ampliamente, pero nunca abandonándolo. Lo que debemos evitar a toda costa es el tipo de predicación y enseñanza, que es un simple moralismo. Brian Chappell lo explica bien, no importa cuán bien intencionada ni bíblicamente arraigada sea la instrucción de un sermón, si el mensaje no incorpora la motivación y la capacidad inherente en una justa comprensión de la obra de Cristo, el predicador estará proclamando un simple fariseísmo. La predicación que es fiel a todas las Escrituras no tan solo establece los requisitos de Dios, sino que también destaca las verdades redentoras que hacen posible la santidad. Evitemos los errores que distorsionan el Evangelio. Si Satanás no puede lograr que abandonemos el Evangelio, él hará lo posible para infectar el Evangelio con enfermedad y distorsión. ¿Cómo puede hacer eso? Toda la obra del Evangelio excepto la santificación es monergética, es decir, Dios solamente es quien obra. La santificación es sinergética, es decir, una cooperación en la que el pueblo de Dios tiene ahora la dinámica de su espíritu que lo capacita para obrar juntamente con él. La santificación es la obra de Dios, sin embargo, debemos cooperar. No estamos en un estado pasivo. Satanás intenta distorsionar nuestra comprensión de esto de dos maneras. A veces él nos tienta para que caigamos en un activismo o en un moralismo que considera nuestra actividad como la clave para nuestra santificación. Después, cuando nos damos cuenta que nuestro crecimiento es gracias al poder de Dios que está obrando en nosotros, no nuestro propio esfuerzo, puede que nos deslicemos hacia la pasividad, pensando que simplemente debemos dejar que Dios lo haga todo. ¿Cómo evitamos los extremos del activismo y la pasividad? El mensaje del Evangelio no es que sea el 50% Dios y el 50% yo. Tampoco es el 100% Dios y el 0% yo. Es el 100% del poder de Dios que está obrando en mí, del cual dependo completamente, y el 100% de mi compromiso y devoción para hacer las cosas que las Escrituras me piden que haga, tales como el huir de las tentaciones, estudiar la palabra y practicar la santidad. Una manera similar en que distorsionamos el Evangelio es, por un lado, el legalismo y, por el otro, el libertinaje. Puede que pensemos que nuestra salvación se basa en lo que hacemos. La verdad es que no trabajamos para obtener nuestra salvación. Trabajamos para nuestro Salvador que ha hecho la obra completa de nuestra salvación. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que debemos evitar el legalismo, puede que entonces adoptemos un enfoque libertino en el que nuestros pensamientos, palabras y obras descuidados comprueben probablemente cuán dependientes somos de la gracia divina. La Biblia dice no a este error también. Nos dice que debemos caminar de una manera digna de nuestro llamado, caminar prudentemente como cristianos. Las Escrituras aclaran todo esto cuando nos dicen que no debemos hacer obras para obtener la salvación, pero que sí debemos ocuparnos en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filip 2:13. Pablo instruye a Timoteo, diciéndole, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Tim 2:1. Ahí está mi responsabilidad en el discipulado del Evangelio,
esforzarme, no para obtener la gracia, sino que en la gracia que encontramos en Jesucristo. Si estoy en Cristo Jesús, entonces tengo la gracia de Dios que obra dentro de mí y sobre mí. Lo que estoy haciendo es ejercitar lo que Él está obrando dentro de mí. Es así que, Pablo dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Rom. 12:1. Debemos darnos cuenta que durante toda la vida debemos ofrecer una declaración intencional y consciente de adoración a Dios, no para pagar su gracia, sino que para honrar y embellecer la gracia del Evangelio con nuestras vidas para la gloria de Dios. Nuestro crecimiento en la gracia no hace que Dios nos ame más, sino que el conocimiento del amor de Dios nos hace que crezcamos más. Dios nos ama en Cristo, no por quienes somos o por lo que hacemos, sino por quien es Cristo y por lo que Él ha hecho. Puesto que Dios nunca dejará de amar a Cristo, tampoco nunca dejará de amarnos a nosotros. Ni tampoco nos amará más o menos de lo que nos ama ahora, en Cristo. Piense en alguien que sea un cristiano recién convertido, quizás alguien que esté todavía luchando con serios problemas, como el del alcoholismo o la drogadicción. Ahora, imagine que esta persona va a seguir adelante en la conquista de sus adicciones, va a formar una familia cristiana y va a ser un pastor exitoso que gane miles de personas para Cristo. Lo que usted debe recordar es que este nuevo y esforzado creyente nunca habrá sido más llamado de lo que es ahora. Nunca volverá a nacer de nuevo más de lo que ya ha nacido. Nunca será más justificado de lo que es ahora. Nunca será más adoptado como hijo de Dios de lo que es ahora. Es de esperar que crezca más a la altura de Cristo en su vida práctica para que también disfrute de su relación con Dios más y más. Puede que también tenga que soportar menos disciplina de su Padre amoroso. Sin embargo, su Padre no lo podrá amar más de lo que ya lo ama en Cristo. Si la Iglesia mantuviera un continuo énfasis en la maravillosa verdad de la gracia gratuita de Dios, no caería en la trampa del legalismo ni del moralismo. Tampoco caería en el otro extremo del libertinaje o el antinomianismo. El énfasis en la gracia a costa de la obediencia, el medio de la gracia, o la búsqueda de la santidad siempre ha sido un serio peligro para la Iglesia. Recuerde que el Evangelio nos habla de la salvación de la persuasión del pecado, del poder del pecado y de la práctica del pecado. Jesús no solamente vino para que nuestros pecados fueran perdonados, sino que también para que pudiéramos ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. En los últimos años, la mayoría de las iglesias han despertado a la necesidad de la predicación de la gracia de Dios para evitar un simple moralismo. Esto es un acontecimiento alentador, siempre y cuando no adoptemos lo que yo llamo una visión bohemia de la gracia. La libertad del legalismo y del moralismo no debiera considerarse algo que está de moda para probar cuánto creemos en la gracia por cuán cerca vivimos del pecado. Recuerde que una creencia de corazón en la gracia divina no debiera llevarnos a firmar tratados de paz con el pecado. La gracia de Dios no nos acerca más al pecado, sino que nos aparta de él. Por lo tanto, debiéramos odiar el pecado cuando vemos cuánto le costó a Cristo en el derramamiento de su sangre, cuando vemos cuán horrible es a los ojos de Dios, que le costó su propio Hijo para salvarnos. Además, debiéramos estar tan agradecidos de la gracia divina en Cristo, que debiéramos desear obedecerle y servirle. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Las buenas nuevas de la gracia y el llamado al arrepentimiento y compromiso con Cristo no se contradicen ni se excluyen el uno al otro, si los comprendemos de la manera correcta. Debiéramos decirles a las personas que Dios las ama lo suficiente para perdonarlas ahora mismo, no importando cuán malas puedan ser. Pero también debiéramos decirles que Él las ama lo suficiente para no dejarlas en la condición que están. Debemos dejar en claro que la raíz de toda buena obra es la fe en Cristo, pero también debemos insistir que la raíz siempre producirá fruto. O, usando las palabras de Jesús mencionadas anteriormente, las queremos librar de la noción que Dios podrá amarlas si guardan sus mandatos. Sin embargo, también queremos que sepan que si Dios las ama, ellas le amarán a Él como consecuencia, y querrán guardar sus mandatos. Por lo tanto, para ver que el poder del Evangelio está obrando en su iglesia, usted debe presentar su verdad de manera bíblica y equilibrada. Parafraseando lo que dijo Martyn Lloyd Jones,
Si usted no hace caso a las acusaciones en su contra sobre el antinomianismo, entonces no ha predicado el Evangelio de la gracia con claridad. Pero si usted no ha respondido a las acusaciones en su contra sobre el antinomianismo, entonces usted no ha predicado el Evangelio de la gracia con integridad. Esto proviene de las palabras de Pablo en Romanos 6, 1 y 6:15, donde implica que se le ha criticado por hacer demasiado fácil el convertirse a Cristo. Los críticos han estado diciendo que la doctrina de Pablo sobre la gracia lleva a que la gente cometa mayores pecados, ya que saben que serán perdonados gratuitamente por Dios sobre la base de la obra de Cristo. Sin embargo, él responde a los cargos, usando palabras bien fuertes en el lenguaje griego. Él continúa explicando que alguien que verdaderamente ha sido salvo por la gracia será transformado para siempre por esa gracia y no querrá vivir más en pecado. Efesios 2, 8, 10 es muy útil también en este sentido. Pablo dice ahí que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Imagínaselo de esta manera: el Evangelio es el río de la vida. El embalse del legalismo lo puede detener para que fluya y los desperdicios tóxicos del antinomianismo lo pueden contaminar. Efesios 2, 8, 9 revienta el embalse del legalismo, y, luego en el versículo 10, limpia la contaminación del antinomianismo. Por lo tanto, se nos deja con un hermoso fluir de la gracia de Dios, la que es capaz de hacer que las personas dejen su autojustificación y ensimismamiento propio. Alabado sea Dios que su gracia en Jesucristo nos trae justo al lugar donde estamos, pero nunca nos deja donde estamos, nos va transformando de fe en fe, de victoria en victoria, hasta la gloria. Enfoquémonos en Jesucristo, el autor del Evangelio. Una iglesia centrada en el Evangelio es una iglesia centrada en Cristo, ya que Él es la personificación de las buenas nuevas. Por lo tanto, para enfatizar la gracia de Dios mientras evitamos estos peligrosos errores, debemos construir nuestros ministerios en torno a la persona de Jesucristo. Tal como lo dice Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo podemos poner nuestros ojos en Jesús si somos una iglesia que necesita ser revitalizada? Todas nuestras predicaciones y enseñanzas, como así también los ministerios del cuerpo, deben enfocarse en Él. Constantemente debemos estar enfatizando la preeminencia de Cristo. Colombia 1:17, el amor de Cristo. 2 Cor. 5:14, la cruz de Cristo. 1 Cor. 2:2, y la necesidad de permanecer en Cristo. Y, sobre todo, siempre debemos recordar que la iglesia le pertenece a Jesucristo. No es nuestra iglesia ni tampoco le pertenece a una denominación. Es la novia de Cristo y el cuerpo de Cristo. El mismo Señor dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Además de aclarar que la iglesia le pertenece a Cristo, este versículo nos da la confianza necesaria para seguir adelante con un ministerio que pueda estar teniendo dificultades. No somos nosotros los que construimos la iglesia, es Jesús quien lo hace. Nosotros sencillamente hemos sido llamados a trabajar bajo el mandato y junto a Él en esta tarea. Por lo tanto, a medida que continuemos trabajando con Él, confiando en Él y siguiendo sus instrucciones, las posibilidades para este proyecto de construcción son infinitas. Miles de expertos, comprometidos y talentosos no podrían construir ni renovar una iglesia fuera de Cristo. Sin embargo, con Él, tan solo un hombre fiel, no importa cuán hábil o insuficiente se sienta, puede verlo ocurrir. Una antigua leyenda de la guerra civil cuenta que el ejército del general Sherman iba pasando por un valle cuando vio a un soldado de la Confederación que estaba solo sobre una colina, flameando una bandera enemiga y provocándolos. Cuando Sherman envió 3 soldados a que subieran la colina para ir en búsqueda de él, el del uniforme gris desapareció sobre la colina y también los soldados de la Unión desaparecieron mientras lo iban siguiendo.
Sherman y el resto de sus hombres oyeron los ruidos de una batalla sobre la colina, apareciendo rápidamente una vez más el soldado de la Confederación solo sobre la colina y flameando su bandera. Así que esta vez Sherman envió a toda una escuadra para que lo capturasen, seguido de los mismos ruidos. Una vez más apareció el sureño solo sobre la colina, haciendo flamear su bandera, a lo que Sherman ordenó: lleven a todo un batallón allá y traigan a ese hombre. El batallón se dirigió hacia la colina y persiguió al hombre sobre la colina. La siguiente escaramuza fue aún más fuerte y esta vez el soldado de la Unión regresó arrastrándose sobre la colina hacia donde estaba Sherman, herido y desaprobando con su cabeza. El hombre suplicó: «Señor, ¿no envían más hombres a buscar a ese soldado?». Sherman preguntó: «¿Por qué?». «Porque es una trampa. Ellos son dos». Esa historia nos ilustra la verdad del Evangelio, la que puede salvar su alma y la que también sirve como la base segura para lograr una iglesia exitosa. En la guerra espiritual, solo son necesarios dos para derrotar a todos los ejércitos del infierno. Usted y Jesucristo forman un equipo invencible, donde el enemigo nunca podrá ganar siempre y cuando Él esté con usted. Él le protegerá del juicio del infierno y también del fracaso de un ministerio que se está muriendo. Sin embargo, Él y su Evangelio deben ser el centro de todo lo que usted haga, para que su poder pueda obrar en usted, y para que toda la gloria de sus victorias vaya para Él. Preguntas 1. ¿Por qué el Evangelio es lo primero de las primeras cosas que necesita recuperar una iglesia? ¿Qué es lo que lo hace tan importante en el misterio de la iglesia? 2. Revise los elementos del Evangelio que discutimos en las páginas 60, 64. ¿Cuáles de estos cree usted que debieran ser más enfatizados en su cuerpo? 3. ¿Cuál es el peligro del legalismo? ¿Y cómo puede afectar negativamente a la iglesia? 4. ¿Cuál es el peligro del libertinaje? ¿Y cómo puede afectar negativamente a la iglesia? 5. ¿Su iglesia está centrada en Cristo? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo podría llegar a estar más centrada en Cristo?